Hay una herida que no sangra, pero que duele más que cualquier golpe físico. La sentís cuando alguien te habla como si no existieras, cuando tus palabras se pierden en el aire, porque del otro lado hay un silencio lleno de desprecio. Esa herida tiene un nombre: falta de respeto. Y si te quedás hasta el final de este video, te voy a revelar por qué permitimos que nos falten el respeto, qué mecanismo inconsciente nos mantiene atados a personas que nos lastiman, y sobre todo, cómo desarmar a quien no te respeta sin perder tu dignidad en el intento. Porque hay una diferencia abismal entre responder y reaccionar, entre defenderte y destruir. Te lo voy a contar desde mi experiencia, desde los años en el consultorio viendo dolor real en personas reales. Déjame tu comentario aquí abajo si alguna vez sentiste que alguien te habló como si no valieras nada. Suscríbete porque lo que viene va a cambiar tu manera de ver tus relaciones. Dale click a la campanita, compartí este video con alguien que sepas que lo necesita. Arranco con algo que me marcó hace años. Recuerdo una paciente, voy a llamarla Marta, que llegó a mi consultorio con los ojos hinchados de tanto llorar. Me dijo: Gabriel, mi pareja me grita delante de sus amigos. Me trata como si fuera una idiota, pero después me pide perdón y dice que me ama. Le pregunté: ¿y vos qué sentís cuando te grita? Se quedó callada. Después me contestó: siento que me muero por dentro, pero no puedo irme. Tengo miedo de quedarme sola. Ahí estaba todo. El miedo a la soledad pesaba más que su dignidad. Y esa es la trampa más cruel del irrespeto, que nos convence de que merecemos ese trato porque en el fondo creemos que no somos suficientes. El respeto no es una cortesía, no es algo opcional que uno puede dar o no según el humor del día. El respeto es el reconocimiento del otro como sujeto, como un ser humano completo con su historia, sus dolores, sus miedos, sus sueños. Cuando a alguien te falta el respeto, no solo te está lastimando en el presente, te está negando. Te está diciendo: aunque no use esas palabras, no me importa quién sos, no me importa lo que sentís. Y eso, créanme, es de las violencias más profundas que existen. Freud hablaba del narcisismo, de cómo cada uno de nosotros tiene una imagen de sí mismo que necesita ser sostenida por la mirada del otro. Cuando éramos chicos, esa mirada era la de nuestros padres. Si ellos nos miraban con amor, con atención, con reconocimiento, construíamos una imagen propia valiosa, pero si esa mirada era fría, indiferente o directamente hostil, algo adentro nuestro se quebraba. Y ahí empieza todo, ahí empieza la tragedia de los que después, de adultos, aceptan relaciones donde no hay respeto. Porque lo que no recibimos de chicos, lo seguimos buscando en el lugar equivocado. Tuve un paciente, lo voy a llamar Julio, que trabajaba en una empresa donde su jefe lo humillaba todos los días, le gritaba, lo desprestigiaba, adelante de sus compañeros, le cargaba trabajo imposible y después lo culpaba por no terminarlo. Julio venía al consultorio destrozado. ¿Por qué no renunciás?, le pregunté. Porque necesito el trabajo, me decía. Pero cuando profundizamos apareció otra cosa. Su padre había sido igual, un tipo autoritario que lo trataba como si fuera un estorbo. Julio había aprendido desde chico que su lugar en el mundo era aguantar maltrato, había naturalizado el irrespeto. Para él, eso era lo normal. ¿Ven cómo funciona? El inconsciente repite. Lo que no se elabora se repite. Buscamos en el afuera lo que conocemos adentro, aunque nos destruya. Por eso hay gente que se enamora siempre del mismo tipo de persona. Por eso hay quienes vuelven una y otra vez a relaciones que los lastiman, porque el inconsciente no distingue entre lo que te hace bien y lo que te hace mal. Solo distingue entre lo conocido y lo desconocido. Y lo conocido siempre parece más seguro, aunque sea un infierno. Ahora bien, desarmar a quien no respeta no significa vengarse, no significa humillar al otro, no se trata de convertirse en lo que odiamos. Desarmar es otra cosa, es quitarle el poder que le dimos, es mostrarle que no va a conseguir lo que busca con su agresión.
Porque el que falta el respeto busca algo. Busca dominarte, busca que te achiques, busca sentirse superior a costa de tu inferioridad. Y cuando vos no le das eso, cuando no reaccionás como espera, lo desarmás. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es impulsivo, es dejarse llevar por la bronca. Responder es consciente, es pensado, es elegir qué decir y cómo decirlo. Cuando alguien te falta el respeto y vos reaccionás gritando, insultando, entrando en su mismo juego, le estás dando exactamente lo que quiere, estás confirmando su narrativa. Pero cuando respondés con calma, con firmeza, sin agresión pero sin sumisión, ahí lo desarmás. Me acuerdo de Laura, otra paciente, su suegra la maltrataba constantemente. Le hacía comentarios hirientes sobre su manera de cocinar, de vestirse, de criar a sus hijos. Laura explotaba, lloraba, gritaba, se peleaba con su marido porque él no la defendía. Hasta que un día, después de meses de terapia, algo cambió. Su suegra le dijo, esa comida parece comida para perros. Y Laura, en lugar de explotar, la miró y le dijo con una tranquilidad helada, qué interesante tu opinión. No te la pedí, pero gracias igual. Y se fue. La suegra se quedó congelada, no supo qué hacer. Porque Laura no le dio la reacción que esperaba. No se achicó, pero tampoco atacó. Simplemente puso un límite con elegancia. Y eso es desarmar los límites. Esa es la palabra. Sin límites no hay respeto posible. Y acá viene algo que cuesta entender. Vos sos responsable de poner tus límites, no el otro. El otro va a hacer lo que quiera hacer, lo que su historia, su neurosis, su carácter le permiten hacer. Pero vos sos el único que puede decidir qué tolerás y qué no tolerás. Y cuando no pones límites, estás diciendo sin palabras, podés tratarme así, porque el silencio también habla, el silencio también da mensajes. Poner límites da miedo. Lo sé, lo veo todos los días. Da miedo porque tememos la reacción del otro, tememos que se enoje, que se vaya, que nos deje. Pero hay algo que es peor que perder a alguien, perderse a uno mismo. Porque cuando tolerás el irrespeto una y otra vez, algo en tu interior se va muriendo. Tu autoestima se erosiona como una piedra bajo el agua. Y llega un momento en que ya no sabés quién sos. Ya no reconoces tu propia voz. Freud decía que donde estaba el ello, debe advenir el yo. ¿Qué significa eso? Que donde hay puro instinto, pura reacción, puro impulso, tiene que aparecer la conciencia, la reflexión, la decisión. No podemos vivir reaccionando automáticamente a todo lo que nos pasa. Tenemos que poder pensar, elegir, posicionarnos. Y eso es lo que haces cuando respondés, en lugar de reaccionar, traes conciencia a una situación que te quiere llevar al automatismo. Hay algo del orden del goce en el maltrato. Lacan, otro grande del psicoanálisis, hablaba del goce como algo que está más allá del placer. El placer es cómodo, es agradable, el goce es otra cosa. El goce puede ser doloroso, destructivo, pero tiene algo adictivo. Hay gente que goza maltratando y hay gente que goza siendo maltratada. No en el sentido de que disfruten conscientemente, sino en el sentido de que hay algo en esa dinámica que les resulta familiar, que les permite repetir algo de su historia. Pienso en Roberto, un tipo de 50 años que vino a verme porque su mujer lo había dejado. No entiendo qué pasó, me decía. Yo siempre hice lo que ella quería, nunca le llevé la contra. Siempre dije que sí a todo. Ahí estaba el problema. Roberto había confundido amor con sumisión. Creía que amar era borrarse, anularse, no tener voz propia. Y su mujer, al principio, se sentía cómoda, pero con el tiempo empezó a despreciarlo. Porque es difícil respetar a alguien que no se respeta a sí mismo. Es difícil valorar a alguien que está dispuesto a renunciar a todo con tal de no generar conflicto. El respeto empieza en uno mismo. Si vos no te respetás, si traicionás tus propios valores, tus propios límites, tus propias necesidades, no podés esperar que los demás te respeten.
porque estás dando el ejemplo de cómo tratarte. Les estás enseñando que está bien pisotearte y después te sorprende que lo hagan. Ahora, hay distintos tipos de irrespeto. Está el irrespeto explícito, el que se ve, el que grita, el que insulta, el que golpea. Ese es más fácil de identificar, aunque no necesariamente más fácil de abandonar. Pero hay otro tipo de irrespeto que es más sutil, más venenoso, más difícil de nombrar. Es el irrespeto del que te hace sentir culpable por necesitar algo, del que minimiza tus sentimientos, del que te dice estás exagerando cuando expresas dolor, del que te hace creer que el problema sos vos. Tuve una paciente, Cecilia, cuya pareja cada vez que ella le planteaba algo que le molestaba, él le decía, sos muy sensible, todo te ofende, no se puede hablar con vos. Y Cecilia terminaba disculpándose. Terminaba sintiendo que efectivamente ella era el problema. Hasta que un día en sesión le pregunté, ¿es exagerado necesitar que tu pareja te escuche sin descalificarte? Y ahí se le cayó el velo. Se dio cuenta de que no estaba exagerando. Se dio cuenta de que sus necesidades eran legítimas. Que el problema no era que ella fuera sensible, sino que él era incapaz de empatía. La empatía es la base del respeto. Cuando uno puede ponerse en el lugar del otro, cuando uno puede imaginar qué siente el otro, se vuelve imposible maltratarlo. El maltrato requiere cierta ceguera emocional, requiere no ver al otro como sujeto, sino como objeto, como algo que está ahí para satisfacer mis necesidades, mis caprichos, mi necesidad de poder. Y acá hay algo importante. No todo el que te falta el respeto es necesariamente una mala persona. A veces la gente repite patrones que aprendió, a veces no es consciente del daño que hace, a veces está tan encerrada en su propio dolor que no puede ver el tuyo. Eso no justifica el irrespeto, pero lo explica. Y entenderlo te puede ayudar a no tomártelo tan personal, a no creerte la historia de que vos provocaste eso o que vos te lo merecés. Recuerdo a Daniel, un paciente que cada vez que su novia se enojaba, ella dejaba de hablarle durante días. Lo castigaba con el silencio y él entraba en desesperación. Le rogaba, le pedía perdón por cosas que ni siquiera había hecho, con tal de que ella volviera a hablarle. Hasta que en una sesión le dije, ¿te das cuenta de que ella te está manipulando? Se quedó duro. Nunca había pensado en esos términos. Para él ella solo estaba enojada. No veía la parcial manipulación. No veía que el silencio era un arma. No veía que lo estaban condicionando como un perro. El castigo emocional es una de las formas más crueles de irrespeto, porque no deja marcas visibles. No se puede fotografiar. No se puede mostrar, pero te destruye igual, te hace sentir que estás loco, que el problema sos vos, que si tan solo fueras distinto, si tan solo hicieras las cosas bien, todo estaría perfecto. Pero no es así. El problema no es que vos no des la talla, el problema es que la vara es inalcanzable. El problema es que del otro lado hay alguien que necesita tenerte controlado, desarmar a quien no respeta. Entonces empieza por verte a vos mismo con claridad, por reconocer que lo que te están haciendo no está bien, por nombrar el maltrato, por decir esto es violencia, esto es manipulación, esto es irrespeto. Porque mientras no lo nombres, seguís atrapado en la confusión, seguís pensando que tal vez sea culpa tuya, que tal vez si te esforzaras un poco más, si fueras un poco mejor, las cosas cambiarían. Spoiler alert, no van a cambiar. No porque vos te esfuerces más. Las cosas cambian cuando el otro decide cambiar. Y el otro solo va a decidir cambiar si las consecuencias de seguir igual son más incómodas que el esfuerzo de cambiar. Mientras vos tolerés, mientras vos aguantes, mientras vos te adaptes, el otro no tiene ningún incentivo para cambiar. ¿Para qué cambiaría si así le funciona? Acá entra algo que en psicoanálisis llamamos la ganancia secundaria. Es un concepto medio técnico, pero se entiende fácil. Cuando uno tiene un síntoma, digamos una fobia,
ese síntoma le trae un sufrimiento. Eso es obvio. Pero también le trae un beneficio oculto. La persona que tiene fobia a salir de su casa sufre por no poder salir, pero al mismo tiempo, quedándose en casa evita enfrentarse a situaciones que le dan miedo. El síntoma le sirve para algo. Lo mismo pasa con las relaciones. El que maltrata obtiene poder, control, la sensación de superioridad. El que tolera el maltrato obtiene la ilusión de que con su sacrificio va a conseguir amor, o evita la angustia de la soledad, o repite un patrón conocido que, aunque doloroso, es familiar. ¿Se entiende? No es que conscientemente digamos, qué bueno que me maltratan, es que inconscientemente hay algo que esa situación nos resuelve. Y ahí está la trampa. Porque mientras esa ganancia secundaria esté activa, va a ser muy difícil salir de esa dinámica. Por eso es importante hacer terapia, por eso es importante mirarse adentro, por eso es importante preguntarse, ¿qué estoy obteniendo yo de seguir en esta relación? ¿Qué miedo estoy evitando? ¿Qué estoy repitiendo de mi historia? Verónica vino a verme porque su jefe la humillaba públicamente. La retaba delante de todos, le hacía comentarios sarcásticos sobre su trabajo, la hacía sentir incompetente. ¿Por qué no te vas? Le pregunté, porque este trabajo me da estabilidad económica. Tengo miedo de no conseguir otro. Trabajamos meses en eso, en el miedo, en su autoestima, en la creencia de que no merecía algo mejor, hasta que un día renunció. Y sí, pasó por un tiempo difícil, pero después consiguió otro trabajo donde la trataban como persona, donde su esfuerzo era valorado. Y me dijo, Gabriel, no puedo creer que haya aguantado tanto. Ahora me doy cuenta de todo lo que perdí por tener miedo. El miedo es el gran aliado del irrespeto. El que te falta el respeto lo sabe, por eso te amenaza, directa o indirectamente. Te hace sentir que sin él o sin ella no sos nada, que no vas a conseguir nada mejor, que nadie más te va a querer. Y si tenés la autoestima baja, si venís lastimado de antes, esas palabras se clavan como cuchillos. Te las creés. Hacés tuya la mirada despectiva del otro. Acá quiero que pensés en algo. ¿Alguna vez alguien te trató mal y vos en lugar de enojarte te pusiste a pensar qué hiciste mal? ¿Alguna vez te culpaste por el maltrato del otro? Si la respuesta es sí, presta atención, porque ahí hay algo tuyo que necesitas mirar. Algo de tu historia que te hace sentir responsable del comportamiento ajeno. Algo que te hace creer que si sos lo suficientemente bueno, lo suficientemente obediente, lo suficientemente callado, el otro va a dejar de lastimarte. Pero no funciona así. El que maltrata no maltrata por algo que vos hacés. Maltrata por algo que le pasa a él. Vos solo sos la pantalla sobre la cual proyecta su mierda. Y eso, créanme, es liberador entenderlo. Porque significa que no está en tus manos cambiarlo. Que no es tu responsabilidad hacerlo feliz. Que no tenés que anularte para que el otro esté bien. Hay una frase que me gusta decir en el consultorio. No podés amar a alguien que no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando te borrás a vos mismo en una relación, cuando renunciás a lo que sos, a lo que sentís, a lo que querés, el otro no te está amando a vos. Te está amando a una versión falsificada, a un personaje que vos interpretás para complacerlo, y tarde o temprano eso se cae. Tarde o temprano te cansás de actuar. Y ahí viene la crisis porque el otro se enoja de que ya no seas el que eras, sin darse cuenta de que nunca fuiste así realmente. Tuve un paciente, Esteban, que estaba en pareja con una mujer súper exigente. Nada de lo que él hacía era suficiente. Si le compraba flores, eran las flores equivocadas. Si la llevaba a cenar, no era el restaurante que ella hubiera elegido. Si llegaba temprano, era invasivo. Si llegaba tarde, era desconsiderado. Esteban vivía angustiado, tratando de adivinar qué era lo que ella quería. Hasta que un día le pregunté, ¿alguna vez te preguntaste si ella es capaz de estar satisfecha? Se quedó callado. Nunca había pensado en eso. Siempre había asumido que si ella no estaba feliz, era porque él no había hecho bien las cosas. Nunca se le había ocurrido que tal vez ella era simplemente
insaciable, que tal vez no había nada que él pudiera hacer que fuera suficiente. Y ahí viene otra revelación. No es tu trabajo hacer feliz a nadie. Podés acompañar, podés amar, podés estar presente, pero no podés hacerte cargo de la felicidad ajena. Cada uno es responsable de su propia vida emocional. Y cuando te haces cargo de algo que no te corresponde, terminás agotado, vacío, resentido. Ahora bien, desarmar a quien no respeta requiere algo fundamental: recuperar tu poder. Porque lo que pasa cuando alguien te maltrata durante mucho tiempo es que vas perdiendo la sensación de que podés hacer algo, te vas volviendo pasivo. Te acostumbras a que las cosas pasen, a que el otro decida, a que tu voz no cuente, y eso es lo que se llama indefensión aprendida. Es un concepto de la psicología, cuando un ser vivo está sometido a una situación aversiva de la cual no puede escapar. Después de un tiempo deja de intentar escapar, incluso cuando se abre la posibilidad. Asume que no hay salida. Se rinde. ¿Viste cuando alguien está en una relación horrible y vos desde afuera le decís déjalo y te dice no puedo? No es que no pueda, es que aprendió a sentirse impotente. Es que su mente se convenció de que no hay alternativa. Y romper esa indefensión aprendida requiere dar pequeños pasos. Requiere empezar a decir que no a cosas chicas. Requiere empezar a poner límites en cosas que parecen insignificantes. Porque cada vez que pones un límite, aunque sea uno chiquito, le estás demostrando a tu inconsciente que sí podés, que sí tenés poder, que no estás indefenso. Me acuerdo de Paula, que no se animaba a decirle a su novio que no quería ver la película que él había elegido. Es una estupidez, me decía, es solo una película. Pero no era solo una película. Era la enésima vez que su opinión no contaba. Era la repetición de un patrón donde ella siempre se adaptaba. Y le dije, probá. La próxima vez, decile que con Nier preferís ver otra cosa. Y fíjate qué pasa. Lo hizo. Y pasó algo increíble. Él aceptó. No hubo drama, no hubo pelea. Y Paula se dio cuenta de que había estado cediendo todo este tiempo sin necesidad, que su miedo era más grande que el riesgo real. Eso es clave. Muchas veces los miedos que tenemos son fantasmas. Son proyecciones de nuestra historia, no son la realidad del presente. Tenemos miedo de que si ponemos un límite, el otro se va a enojar, nos va a dejar, nos va a castigar, y a veces pasa, pero a veces no. A veces el otro respeta el límite. Y si no lo respeta, si se enoja, si te castiga por poner un límite básico, entonces ya tenés información valiosa. Esa persona no te conviene, porque alguien que no tolera que vos tengas límites, no te quiere a vos, quiere dominarte. El amor verdadero respeta los límites. El amor verdadero no necesita que te anules. El amor verdadero te da espacio para ser quien sos, con tus necesidades, tus opiniones, tus deseos. Y si alguien te dice que te ama, pero no tolera que seas vos mismo, ahí hay una contradicción. Ahí hay una trampa. Hay algo que Winnicott, otro psicoanalista importante, decía sobre la capacidad de estar solo. Decía que para poder amar de verdad, primero tenés que poder estar solo. Tenés que poder tolerar tu propia compañía. Porque si no soportás estar con vos mismo, si la soledad te aterra, vas a agarrarte de cualquiera con tal de no sentir ese vacío. Y ahí empiezan las relaciones patológicas. Ahí empiezan las dinámicas de dependencia, de sometimiento, de tolerancia al maltrato. Yo sé que es difícil. Sé que cuando uno está metido en una relación donde no hay respeto, salir parece imposible. Sé que hay 1000 factores, económicos, sociales, los hijos, el qué dirán, el miedo a empezar de nuevo. Lo sé, no lo minimizo. Pero también sé que hay un costo de quedarse que a veces es mayor que el costo de irse. Y ese costo se paga con tu salud mental, con tu autoestima, con tu capacidad de sentir alegría, con tu dignidad. ¿Cuánto vale tu dignidad? Es una pregunta que deberías hacerte. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por no estar solo? ¿Cuánto de vos mismo estás dispuesto a sacrificar? Porque hay un punto en el que el precio es demasiado alto. Hay un punto en el que te das cuenta de que
perdiste más en la relación de lo que ganaste, que te quedaste vacío, que ya no te reconoces en el espejo. Desarmar a quien no respeta también implica estar dispuesto a perderlo. Y eso da terror, porque si venís invirtiendo años en esa relación, si le dedicaste tiempo, energía, amor, la idea de que todo eso se pierda es devastadora. Pero tengo que decirte algo, los años que pasaron, ya pasaron. No los recuperás quedándote. Solo seguís perdiendo más tiempo. Es lo que en economía llaman costo hundido. El error de seguir invirtiendo en algo que no funciona solo porque ya invertiste mucho antes. Y uno hace eso en las relaciones todo el tiempo. Gonzalo tenía 15 años de casado con una mujer que lo ninguneaba constantemente. Le decía que era un fracasado, que no servía para nada, que cualquier otro hombre hubiera sido mejor marido, pero él se quedaba. Es que ya son 15 años, me decía. No puedo tirar todo a la basura. Y yo le preguntaba, ¿pero qué estás salvando? ¿Un certificado de matrimonio? ¿La fantasía de que algún día va a cambiar? ¿O estás salvando tu bienestar, tu salud mental, tu derecho a ser tratado con respeto? No fue fácil. Llevó tiempo. Pero eventualmente se animó a irse. Y después me dijo, debía hacerlo hace años. No tenía idea de lo liviano que se siente estar en paz. La paz. Eso es algo que perdemos de vista cuando estamos atrapados en relaciones conflictivas. Nos acostumbramos al caos, al drama, a las peleas, y creemos que eso es normal, que eso es lo que hay, pero no, hay otra cosa. Hay relaciones donde uno puede ser uno mismo sin miedo, donde uno puede expresar lo que siente sin que lo destruyan. Donde hay desacuerdos, sí, porque eso es humano, pero hay respeto, hay escucha, hay intención de entenderse. Me preguntan seguido, pero ¿cómo sé si estoy exagerando? ¿Cómo sé si realmente me están faltando el respeto? ¿O si soy yo que soy muy susceptible? Y la respuesta es, confía en lo que sentís. Si algo te duele, si algo te incomoda, si algo te hace sentir mal, eso es información valiosa. No lo minimices. No te convenzas de que no es para tanto. Tu cuerpo sabe. Tu emoción sabe. El tema es que muchas veces nuestra cabeza nos convence de lo contrario. Nos dice, no seas exagerado, no hagas drama, aguanta un poco más. Y ahí viene algo que me parece central. La diferencia entre un conflicto y el irrespeto. En un conflicto, dos personas tienen posiciones distintas, quieren cosas distintas, pero se tratan como iguales. Hay un respeto de base, hay una voluntad de buscar una solución donde los dos puedan estar más o menos bien. En el irrespeto, no. En el irrespeto, uno está arriba y el otro está abajo. Uno tiene la razón y el otro está equivocado. Uno decide y el otro obedece. Esa no es una relación, eso es una jerarquía de poder. Y las relaciones de amor no deberían ser así. Hay algo del orden de la simetría que se tiene que dar entre dos personas que se aman. No quiero decir que tengan que ser idénticos, ni que tengan que aportar lo mismo en todos los aspectos, pero sí que los dos sean sujetos, que los dos tengan voz, que los dos tengan derecho a sus sentimientos, a sus necesidades, a sus límites. Y cuando esa simetría se rompe, cuando uno tiene todo el poder y el otro no tiene nada, ahí hay un problema. Pienso en Teresa, que vino a terapia porque su novio le revisaba el celular, le pedía las contraseñas de todo, del mail, de las redes sociales, del banco, y si ella se negaba, él le decía, ¿qué tenés que ocultar? Si no haces nada malo, ¿por qué no me das las claves? Y Teresa se sentía culpable, sentía que efectivamente si no tenía nada que ocultar, ¿por qué no dárselas? Pero eso es una manipulación, porque todos tenemos derecho a la privacidad, todos tenemos derecho a un espacio propio. Y el hecho de que alguien te exija acceso total a tu vida no es amor, es control. Es una forma de irrespeto encubierta de preocupación. El irrespeto tiene muchas caras. Está el que grita, sí, pero también está el que controla, el que manipula, el que te hace sentir culpable, el que te aísla de tus amigos y tu familia, el que minimiza tus logros,
el que te compara con otros para que te sientas inferior, el que usa tu intimidad en tu contra, el que te castiga con el silencio, todas esas son formas de irrespeto y todas lastiman. Desarmar a quien no respeta, entonces requiere que vos identifiques cuál es el mecanismo que esa persona